Y ahí está grabando. ¿Sí? Y ahora, Tiene que buscar la opción compartir pantalla. Ahí está compartiendo pantalla. ya. Entonces ahora, veamos si se comparte. Si no, voy a tener que pedirle a Cristiano o alguien que me ayude a Para preguntarle. yo apreté hay un cuadradito abajo y estoy en el teléfono que se pincha y toma la pantalla completa. Ahí lo pueden hacer para que Ok. puedan acceder a la pantalla completa. Yo al menos la estoy viendo completa, ahora la puedo agrandar y todo. Ah, Es ya. un cuadradito que sale abajo, al lado derecho, inferior. La derecha inferior. Sí, Control V. porque... No, pero eso no es para usted, pues es para los demás, porque si usted ya está compartiendo pantalla no tiene nada más que hacer. Ya, ahora me Ya está ven la compartiendo. presentación. Ya la puse Yo a al menos la compartir. estoy viendo completa. Ya. ¿Y los demás pueden ver? Sí se ve bien, por lo menos yo la veo bien. Ya, voy a avanzar, ¿ya? Como les Dele. comentaba, el nombre de este curso, Navegando las tecnologías, y en sí contempla la realización de 18 clases donde vamos a abordar las tecnologías, por un lado de la fuente rabínica y con su contraparte, si procede, en la legislación nacional, ¿ya? La clase 1 tiene que ver con leyes e identidades de la Torá, ¿ya? Pregunta, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Se ve Sí, se ve bien. perfectamente. Sí. Ah, ok. Ahora sí. Entonces, bueno, antes de comenzar vamos a hacer una introducción breve respecto a este tema, ¿ya? Para comenzar, hay un Génesis 2, 3 a 5, hay un texto que dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó toda su obra que Dios creó para hacer. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día en que el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Y en ningún árbol del campo estaba la tierra, y toda la hierba del campo todavía no había brotado, ni Dios había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para labrar el suelo. Si se fijan, este texto, en apariencia tan simple, nos dice varias cosas importantes. De partida, al terminar de leer por qué Dios bendijo y santificó el séptimo día, se dice que fue porque él cesó toda su obra que Dios creó para hacer. La expresión creó para hacer nos da a entender de que, si bien es cierto, Dios terminó, entre comillas, su obra, la creó de una manera inacabada, en su estado primordial. Por otro lado, también nos dice que no había ningún árbol del campo sobre la tierra en este momento, ni tampoco la hierba del campo había brotado, y tampoco se había hecho el hombre para labrar el suelo, quiero decir. De ahí que podemos decir que Dios creó el universo sin acabar, y en este proceso busca un socio para completar su obra. Ese socio sería el hombre. Cuando Dios creó al ser humano, al primer ser humano, creó al socio para completar esta tarea. El ser humano fue creado bueno, por un lado, con el fin de que dominara la creación, pero también para que la cuidara y eh, le diera un propósito. En este contexto, cuando el ser humano fue puesto en el Edén, Dios le dio una serie de reglas básicas que tenían como objetivo funcionamiento social. Esas reglas básicas buscaban sentar las bases para la vida social, ¿ya? Y también conectarnos de alguna forma con el Eterno. Como sabemos, en el Edén fueron recibidas 6 de las 7 leyes noajías. La primera, no robar. Segundo, preservar la familia mediante la prohibición de la inmoralidad sexual. La prohibición contra asesinar. El no blasfemar. El no cometer idolatría. Y finalmente el establecimiento de cortes de justicia. Como vamos a ver más adelante, estas leyes no aparecen en el texto de la Torah escrita de manera explícita. Y después vamos a entender por qué. Ahora bien, sin embargo, el hombre no siempre está a la altura de su tarea. Vemos en la Torah que posteriormente Adán y Java desobedecen al Eterno. Y bueno, y eso trajo consecuencias para ellos y sus descendientes. Posteriormente, Caín comete el primer asesinato, transgrediendo la prohibición contra el asesinar. Y así, hasta sucesivamente, se han cometido guerras, abusos, ha habido violencia,
y se han violado también, además de idolatría, cada una de estas leyes en su momento fueron violadas. Y eso ha traído consecuencias sobre el ser humano. No necesariamente sobre el natural, sino que también en el sentido de que cuando se comienzan a producir vicios en una sociedad, eso tarde o temprano juega en contra y trae consigo el colapso de una civilización. Y antecedentes de eso podemos verlo a lo largo de la historia. Por tanto, es preciso señalar que la voluntad divina requiere de acción y no de una mera creencia. La voluntad divina se expresa a través de lo que conocemos como mitzvot, mandamientos en español. La palabra mitzvot está conectada con dos palabras. Una de ellas es una palabra en hebreo que tiene sentido de orden o encomienda, y la segunda que significa conexión o compañerismo, en el sentido de que la mitzvah tiene como objetivo conectar al ser humano con el Creador, ¿ya? Establecer una conexión o atar a la persona con quien entrega la ley, en este caso, que sería Dios. Por lo tanto, las mitzvot no solamente tienen un aspecto legal, sino que también un aspecto espiritual de por medio. Y además, hay que recordar que la mitzvah representa el deseo y expectativas de Dios para con la humanidad. Es decir, lo que desea Dios de nosotros y lo que espera que nosotros construyamos. Y por otro lado, cuando cumplimos la mitzvah, esto es una expresión de parte nuestra como seres humanos del amor y de servicios del Creador. Como les comentaba, la voluntad divina requiere que actuemos y no solamente que creamos. Y eso se expresa con actos. Y en este caso, tiene que ver con el cumplimiento de las leyes que ya nos ha enseñado. Por lo que podemos decir que, como propósito el propósito del ser humano es rectificar la creación, lo que se conoce comúnmente como Tikkun Olam. Y ese Tikkun Olam trae como consecuencia una conexión con la fuente, con el Creador, con Hashem. Ahora bien, esto ha salido desconfigurado. Ahora bien, si bien es cierto que el primer ser humano transgredió la voluntad divina, y así sucesivamente, Dios tenía la esperanza de que el ser humano enmendara su camino. Sin embargo, generaciones después de que viviera Adán, la humanidad se corrompió a tal punto que Dios reconsideró la verdad del ser humano. Y ahí fue cuando él decidió el decretar el diluvio, que serviría como una forma de juicio divino sobre la creación. La Torá nos dice que la violencia y el robo habían aumentado, y eso entristeció, entre comillas, de manera figurada, a Hashem. Y eso llevó a repensar su decisión del del hombre. Sin embargo, en medio de esto, vivía un hombre justo, Noah, quien halló gracias ante los ojos del Eterno. Como sabemos, el Eterno le encomendó a Noah la construcción de un arca en donde hubiera animales de distintas especies y que fueran salvados de este diluvio. Una vez que Noah salió del arca, él se convirtió en el guardián y también precursor del nuevo mundo. A la vez de que una vez que Noah con su familia salieron del arca, también selló la alianza que había hecho con la humanidad. Es decir, Noah fue el precursor que permitió reestructurar un nuevo mundo, un nuevo inicio como sociedad, señalándonos que el Eterno cree en nosotros. Entonces, una vez que Noah sale del diluvio, se le usa una reafirmación de la alianza divina con la humanidad. Entonces, esta alianza divina se describe en textos en Bereshit 9:1 al 7, en donde podemos ver que, bueno, bendijo Dios a Noah y a sus hijos y les dijo: fructifíquense y multiplíquense y colmen la tierra. Algo similar a lo que le dijo el primer ser humano. Su temor y predominio sea sobre todo animal de la tierra y sobre todo de los cielos. Y en todo lo que se arrastra sobre la tierra y en todos los peces del mar. En su mano han sido dados. Y acá ya después comienza a introducir algunas de las leyes de manera explícita. Todo lo que se mueve, todo lo que vive, para ustedes será para comer, como la verdura y las plantas. A ustedes les ha entregado todo. Pero carne con su vida, su sangre, no habrán de comer. Acá ya vemos una ley explícita que es la prohibición de comer el miembro de un animal con vida, que después vamos a ver. Pero sangre demandaré de todo animal, la demandaré y del hombre, de la mano del hombre y su prójimo, incidiré por la vida del hombre. El que derramare la sangre del hombre, por medio del hombre su sangre será derramada, pues a imagen de Dios hizo él al hombre. Pero ustedes fructifíquense y multiplíquense, pululen en la tierra e incrementense en ella. Acá lo que subrayé corresponde a las leyes noagias que se pueden desprender de forma textual de Bereshit 9.
Y bueno, anteriormente les decía que Adán había recibido 6 leyes. Noah recibió la séptima, que tiene que ver con la prohibición de comer comer el miembro de un animal con vida. Ahora bien, con el pasar de las generaciones, entra en la escena la figura de Abraham. Aquí comienza a producirse comienza a aparecer de forma progresiva una nueva identidad y también a forjarse nuevas alianzas entre Dios y la humanidad. Las primeras alianzas que hizo Dios con Adán y con Noah eran de carácter universal. Sin embargo, con Abraham comenzó a establecer ya alianzas distintivas para él y su descendencia, a través de Isaac puntualmente. Dios con Abraham hizo 2 alianzas, una que tiene que ver con la tierra prometida y la otra que tiene que ver con el Brit Milá, con el pacto de la circuncisión. Y bueno, y así, posteriormente, después vemos que cuando Israel estuvo en Egipto, antes de que surgiera la revolución del Sinaí, Dios le entregó otras leyes adicionales que tienen que ver con la conmemoración de Pesaj, que de nuevo, estas leyes que partieron siendo las leyes que al principio se eran de carácter universal, con el tiempo se fueron restringiendo a la descendencia de Abraham, lo que quiere decir que este pacto era más específico. Y esto nos plantea una pregunta. Teniendo en consideración que Abraham y su descendencia ya no solamente observaban las 7 leyes, ¿cuál sería el estatus legal de los patriarcas? Si bien es cierto, de acuerdo con la tradición judía, los patriarcas observaron ya sea Abraham, Isaac y Jacob, observaron la Torá. Cuando ellos estuvieron vivos, la Torá no había sido entregada como una totalidad y por tanto lo que ellos observaron no fue la Torá. No fue porque tuvieran la obligación de hacerlo, ni tampoco lo observaron como tenían que hacerlo después del Sinaí. Más adelante vamos a ver a qué se refiere eso. Es decir, los patriarcas recibieron más leyes, pero aún así su estatus legal siguió siendo el de Beni Noach, ¿ya? Recién es en el Sinaí, cuando el Eterno se revela ante Israel, que se establece un nuevo convenio con Israel y ya se marca una diferencia y la humanidad se divide en 2 grandes grupos, que son los Beni Noach y los Beni Israel, o los hijos de Israel. Pero como vemos, esta separación fue progresiva. Sin embargo, tanto Abraham como Isaac y Jacob eran noajias que tenían responsabilidades adicionales. Entonces, como vemos, la entrega de la Torá en Sinaí marca el inicio de una nueva alianza. Los términos de esta alianza están descritos en la Torá. Y por otro lado, y debido a que el Eterno entrega genera una nueva alianza con Israel, debido a eso, el pueblo de Israel ya no se puede considerar como Beni Noach. Como les decía, se establece la separación de identidades. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, surgen algunas preguntas. Y debido a eso, decidí resumir la temática propiamente de la clase en algunos temas que pueden surgir. La primera de ellas es el aclarar algunos versículos que son mal utilizados o mal entendidos por algunas personas, que plantean básicamente que hay una misma ley para el nativo y el forastero, es decir, para el israelita y para el que no lo es. Lo segundo son referencias sobre la Torá como herencia judía, es decir, textos del Tanaj que nos demuestran que la Torá como tal, como un todo, es una herencia de Israel y que para ser parte de ella, por tanto, para tener esta herencia, hay que ser parte del mismo y eso se logra a través del proceso de conversión. Por otra parte, una pregunta que surge a partir de esto es si Dios hacía a las naciones la oportunidad de recibir la Torá, porque es una pregunta válida. Sabemos que Israel recibió la Torá, pero a priori no sabemos si Dios también le dio esa posibilidad a las naciones. Por otra parte, también la identidad del no judío que se pueden vislumbrar en la Torá, tanto escrita como oral. Y ahí va a salir un tema que tiene que ver con Beni Noach y Gerim Tosavim, los tipos de Beni Noach, las fuentes de las leyes noajias en el Tanakh, y finalmente la pregunta, si son 7 leyes o 7 categorías con las derivaciones de las leyes noajias. Entonces, vamos a empezar a ver el primer punto.
una ley para el nativo y el extranjero. Como les comentaba, esto se debe a que en la Torá hay algunos versículos que aparentemente dan a entender que la misma ley, la misma Torá se aplica para el extranjero para el nativo. Debido a eso fue que decidí comenzar poniendo estos puntos. Los primeros textos que se suelen citar son Éxodo 12:49 y Números 9:14. ¿Alguno de ustedes tiene una Torá cerca? ¿Tienen alguno de ustedes tiene una Torá para leer? Sí, sí, O, a menos. de los que dijo, sí, ¿quién podría leer? No estoy viendo. ¿Quién de ustedes podría leer? Ya la tengo a mano. Ya, perfecto. Eduardo, primero me gustaría que leyera el versículo de Éxodo 12:49 y luego el de Números 9:14. Éxodo 12:49 y después, 12:49. sí. Bien, leo, dice, una misma ley habrá para el nativo y para el prosélito que viva con ustedes. Todos los israelitas hicieron tal como ordenara Hashem a Moshe y a Aarón. En efecto, así hicieron. Ujú. Y ahora el segundo versículo es Números 9:14. Números 9:14. Se me esconden estos números. Ya, números 9:14. ¿Sí? Un prosélito que viva con ustedes deberá hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem de acuerdo a los decretos y leyes que rigen para la ofrenda de Pesaj. Ujú. Una misma y única ley es para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo. Ya, si se fijan, o sea, la palabra que se traduce como prosélito, vamos a ver después que corresponde al hebreo guiar. Dependiendo de la fuente que consulten, en algunas partes se traduce como prosélito, en otras como forastero, peregrino, extranjero. Y después vamos a ver que el guiar no es cualquier tipo de extranjero. De hecho, hay dos tipos de guierim que después vamos a ver. Si leemos estos textos fuera de contexto y asumimos que se refiere a un simple extranjero, vamos a entender que esa misma ley aplica por igual tanto para el judío como para el extranjero. Sin embargo, hay algo importante que se está pasando por alto acá y que es el contexto de estos versículos. Para poder entender, por ejemplo, a qué se refiere realmente el texto de Éxodo 12:49, lo que tenemos que hacer lógicamente es, por tanto, leer el contexto. Y bueno, para eso, Eduardo, te voy a pedir de nuevo a ti, de tu ayuda. Necesito que comiences a leer desde el versículo 43 hasta en adelante. ¿Qué texto? El mismo, de Éxodo 12, ¿ya? Éxodo 12, ¿Sí? Éxodo 12, del versículo 43 en adelante. 43. Perfecto. Dice, Hashem les dijo a Moshe y a Aarón, este es el decreto de la ofrenda de Pesaj. Ninguno ajeno deberá comer de ella. Y en cuanto a todo esclavo adquirido por dinero, primero deberá circuncidarlo y entonces podrá comer de ella. Ni el residente no judío ni el extranjero asalariado deberán comer de ella. Deberá comerse en un mismo grupo. No sacarás fuera de dicho grupo nada de su carne, ni le quebrarás hueso alguno. Pues la ofrenda de Pesaj es expresión de riqueza material y espiritual. Un hueso roto lo privaría de tan sublime condición. Toda la congregación de Israel deberá hacerlo. Cuando un prosélito se una a ti y quiera hacer la ofrenda de Pesaj a Hashem, deberán ser circuncidados todos los hombres de su familia y recién ahí podrá acercarse para hacerla. Será entonces como un nativo, pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Una misma ley habrá para el nativo y para el prosélito que viva con ustedes. Todos los israelitas hicieron tal como ordenara Hashem a Moshe y a Aarón, y en efecto así lo hicieron. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Si se fijan, los versículos que leyó Eduardo tienen que ver con algo muy puntual, que es el Corban Pesach. Si prestamos atención a lo que él leyó, en el versículo 43 comienza diciendo que es el estatuto para el servicio de Pesach y que ningún extraño habrá de participar de él. En el versículo siguiente, que es el 44, se dice que todo esclavo circuncidado podrá participar de él, pero luego se indica explícitamente que el prosélito o el forastero residente
así como los asalariados no tienen parte de él. En el versículo 48 leemos que si un prosélito, si un forastero quiere hacer pesas por Adonai, tiene que circuncidarse. Por lo tanto, tanto para el judío como para el prosélito, corre la misma instrucción. La palabra Torah como tal significa instrucción también. Entonces, en este caso, la instrucción a la que se refiere es que para poder celebrar, para poder participar del Corban Pesach, se requiere que la persona previamente sea circuncidado, o dicho de otra forma, que esa persona sea un converso, no un forastero. Ese es lo que nos indica que hay que tener mucho cuidado con cómo interpreta uno, con el contexto de los versículos que estamos leyendo. Ahora bien, el segundo texto es Levítico 24-22. ¿Lo podrías volver a leer? ¿Podrías leer tú, Eduardo? Perfecto. Levítico 24-22. 24-22. Bien. 24-22. Dice, no deberán casarse con mujer viuda ni divorciada. Esto es aplicable al sacerdote principal, o bien a todos los sacerdotes en la era mesiánica, sino solo con mujeres vírgenes de la casa de Israel. No, disculpa, Eduardo. Era Levítico 24-22. Ah, perdón, me equivoqué. Sí, Levítico 24. 22. Ya, sigue en la siguiente para allá. Levítico. Levítico 24. Se me arrancó este Levítico. Se escondió. 24-22. Ah, ya, y con él. Dice, ustedes deberán tener una misma ley para el prosélito y para el nativo, porque yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Ya. Si se fijan, nuevamente volvemos al mismo tema del versículo actual. Acá se habla de una misma ley para el prosélito y el nativo, pero no se dice que lea a priori va a entender que se refiere a la ley, a la Torá en este caso de manera global, pero el texto, pero no es así. Este texto tiene un contexto. Para empezar, esta historia inicia en el versículo 10, donde se menciona la disputa que hubo entre el hijo de una mujer israelita de la tribu de Dan y un egipcio con otro israelita. En este caso, el hijo de la israelita maldice el nombre del Eterno y luego es detenido hasta tener claro cuál debería ser su sentencia. En los versículos 3 al 16 de este pasaje, Hashem indica que el blasfemo, sea judío o forastero, debería ser lapidado por la comunidad. Y luego en los versículos 17 al 21 se indica las penas en caso de asesinato o lesión a otra persona y a un animal. Pero lo importante acá es que en los versículos 15 y 16 se indica explícitamente la sentencia para una persona que blasfema el nombre del Eterno y que esta sentencia aplica por igual tanto para el judío como para el forastero o el prosélito residente. Dado que de hecho una de las leyes universales, como sabemos, es no blasfemar. De hecho, el texto de Levítico 24, cuando dice que cualquier hombre que blasfeme el nombre del Eterno debe ser ejecutado, eso aplica dicta la sentencia por la transgresión de blasfemar contra el nombre eterno, y que es válida tanto para el judío como para el que no lo es. De hecho, este versículo es este texto es una de las fuentes de las leyes relacionadas con la blasfemia. Por último, nos queda el texto de números 15 al 16. ¿Podrías leer de nuevo, Eduardo, por favor? Esta es la última. Eduardo. Sí, dime. El texto es de números 15 y 16. Texto, número, capítulo 15. Versículos 15 y 16. 15 y 16. Respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el prosélito. Es ley eterna para todas las generaciones. El prosélito y ustedes tendrán el mismo estatus ante Hashem. Una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes, como para el prosélito que viva con ustedes. Muchas gracias. Algo que olvidé mencionar en el versículo anterior es que la palabra que se traduce como ley en números 24-22, en realidad, más que ley, significa ordenanza o juicio. La palabra mishpat significa juicio,
pero también tendría en este caso la connotación de sentencia. Entonces, la conclusión del Levítico 24-22 es que hay un mismo juicio o sentencia, tanto para el judío como para el gentil, cuando se blasfema. Había un paréntesis, se me olvidó mencionar eso. Ahora, en el caso del texto que leyó Eduardo recién, que es número 15 al 16, también tiene un contexto. Los versículos 15 y 16 son la conclusión de los precedentes, donde básicamente lo que hace Hashem es explicarle a Moshe la ley respecto a los sacrificios u ofrendas, ya sea que se entregaran se ofrecieran por voto o por obligación. Entre los versículos 1 al 14, el procedimiento se describe de manera muy detallada. Y bueno, se asume, al leer ese versículo, uno podría asumir que esas leyes son solamente para los israelitas. Sin embargo, los versículos 15 y 16 nos dicen que cuando se realizan ofrendas de paz, por ejemplo, en el templo, el procedimiento que se realiza es el mismo tanto para el judío como para el prosélito, sea converso o no. Entonces, eso, como podemos ver, estos versículos, al leerlos en contexto, no contradice la idea de que la Torá es herencia de Israel. Lo digo porque me he topado con muchas personas que sin conocer mucho al respecto, citan estos versículos como pruebas de que en realidad las leyes noajias son una invención rabínica para alejar a las personas de la Torá, pero no es así. Todo está en el contexto, ¿ya? Entonces, vemos que explicamos este punto. El siguiente tiene que ver con qué, de momento. Fabián, una consulta. Dígame. Tenía confusión pensar que el prosélito y el extranjero eran más o menos similares. O sea, aquí se habla, había una cierta semejanza. Aquí se habla de prosélito, esclavo, extranjero, como personas, digamos, no judías, no de la tribu. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otra categoría? Mira, cuando hablemos sobre la identidad del no judío de la Torá, vamos a abordar cada una de esas palabras. Vamos a hablar sobre lo que es un ger, un noji, Benoah, Gertochab, todo eso lo vamos a ver. Pero vamos con calma. Entonces, ya, como les comentaba, ya sabemos que hay, bueno, ya sabemos entonces que esos pasajes tienen un contexto que no tienen nada que ver con lo que se asume. Por otro lado, existen múltiples pasajes en el Tanaj que atestiguan que la Torá fue entregada a Israel como herencia. Acá cité algunas puntualmente de las distintas secciones del Tanaj, es decir, de la Torá, de los profetas y de los escritos. Hay algunas referencias como, por ejemplo, Éxodo 24:7-8 o Levítico en Deuteronomio, entre otros, que confirman que la Torá es herencia de Israel. Por lo tanto, cuando los rabinos enseñan que mientras que las 7 leyes son la herencia del Nogia, que la Torá es herencia de Israel, que la Torá es como herencia de Israel, eso tiene una base que está en el Tanaj y se repite una y otra vez. Y de hecho, podríamos leer algunos de los textos. Por ejemplo, lee Deuteronomio 33:4, por favor, Eduardo. 33:4. Sí, Deuteronomio 33:4. Perfecto. Ya. Dice Deuteronomio 33, pasuk 4. La Torá que nos ordenó Moshe es herencia eterna de la congregación de Jacob. Si se fijan, en ese versículo breve, ese versículo muy breve, nos indica que la Torá efectivamente es herencia de la congregación de Jacob, es decir, es herencia de Israel. Por otro lado, hay otros versículos como Salmo 147, 19 al 20, que indican textualmente que Hashem dio su Torá como un todo a Israel y no hizo así con otras naciones. Entonces, son múltiples las referencias que nos enseñan que la Torá es efectivamente herencia de Israel. Ante eso, cabe preguntarse, si nosotros no conocemos sobre la ley etnológica, nos comenzaríamos a preguntar, ¿y qué pasa con el resto de las naciones? Y ahí es donde entra, por ejemplo, en juego lo referente al Nuevo Testamento. Hay mucha gente que cree erróneamente que las personas que no son judías, al no estar sujetas bajo
la Torá como un todo no tenían un pacto o una alianza y por ende no tenían la esperanza, y que esa esperanza llegó con Jesús y el Evangelio y todo lo que ya sabemos. Pero eso no es así. Ahora bien, vamos a ver, ahora, aquí necesito que me ayuden. Luis, ¿podría leer, por favor? La siguiente es un pasaje lo siguiente que vamos a ver es si Hashem ofreció la Torá de las naciones o no. Lo cual es una pregunta válida, porque, ¿ya? Y para eso necesito que alguien me ayude leyendo, porque este es un texto un poco largo. Pero es importante que lo leamos, porque de aquí vamos a darle algunas explicaciones sobre si efectivamente lo hizo o no, si debe tomar como algo histórico y no, y cuál es el significado de este texto, que es bastante bonito, pero a la vez complejo. ¿Me podría ayudar, Luis? Sí. Por favor. Un momentito. Yo voy a moverme. Adelante, Luis. ¿Puede ver? Sí, ¿qué leo? Todo el texto que está acá. Cuando el Señor apareció para darle la Torá a Israel, eso. No entiendo dónde. Indícale libro, capítulo y No, versículo, por favor. lo puse en la diapositiva. No lo veo. ¿No? No está. Puta. No. A ver, déjenme ver. Ah, ¿Ahora? ahí sí, voy a tratar de agrandarla. Sí. Ahí. Ya. Comencemos. Dice, cuando el Señor apareció para darle la Torá a Israel, no fue solo a Israel a quien se apareció, sino a todas las naciones. Primero fue a los hijos de Esab y les preguntó, ¿aceptarán la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él respondió, no asesinarás. Éxodo 20:12. Ellos respondieron, la esencia entera de nuestro padre es el asesinato, como está escrito, y las manos son las manos de Esab. Génesis 27:22. Y con esto que su padre le aseguró. Ahí, Libit 27:40. Quiere decir, Génesis, el mismo lugar, se me olvidó cambiar eso. Génesis 27:40. Ya. Y por tu espada vivirás. Luego fue a los hijos de Amón y Moab y les preguntó, ¿aceptarán la Torá? Ellos preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él respondió, no cometerás adulterio. Ellos respondieron, Señor del universo, relaciones ilícitas, es toda nuestra esencia, como está escrito. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Génesis 19:36. Luego fue y encontró a los hijos de Ismael y les preguntó, ¿aceptarán la Torá? Preguntaron, ¿qué está escrito en ella? Él respondió, no robarás. Éxodo 20:12. Ellos respondieron, Señor del universo, toda la esencia de nuestro padre es robar, a saber. Y él, Ismael, será un hombre salvaje, su mano contra todos. Génesis 16:12. No hubo entre todas las naciones alguna a quien él no fue, habló y llamó a su puerta preguntándoles si aceptarán la Torá. Todos los reyes de la tierra te conocerán, oh Señor, porque oyeron las palabras de tu boca. Salmo 138:4. Podría pensar que escucharon y aceptaron, por lo tanto está escrito, y no las cumplieron, las mitzvot, Ezequiel 33:31. Y 7 mitzvot que los hijos de Noah asumieron no pudieron cumplir, hasta que se despojaron de ellas y las cedieron a Israel. Aquí también Israel aceptó la Torá con todas sus explicaciones e inferencias, pero los hijos de Noah ni siquiera pudieron cumplir con las 7 mitzvot que asumieron hasta que se despojaron de ellas y las cedieron a Israel, por lo que está escrito. Y dijo, el Eterno vino a Sinaí, y ahí el Midrash, hasta ahí tengo. Ya, bueno, como ven, este texto es un poco largo, pero a la vez es importante tener en consideración. Lo primero que tenemos que preguntarnos, y bueno, les voy a preguntar a ustedes, lo que describe este Midrash, ¿ustedes creen que fue algo histórico, algo alegórico? ¿Cómo lo ven? Usted explicar a qué se refiere. Por ejemplo, Luis, ¿qué considera usted de lo que leyó? ¿Considera que esto fue algo que pasó históricamente? ¿Considera que es una alegoría y por qué?
Yo creo que es una alegoría, Ujú. pero es para enseñarle que a todos, de una u otra forma, se nos entregó algo para hacer y no lo quisimos aceptar. Muy buen punto ese. Bueno, este es un mirar bastante bonito. En el Talmud hay una historia similar que también tiene relación con esto, que las naciones se les ofreció la Torah, pero la rechazaron, aunque tiene algunas variantes. Ahora vamos a proceder a explicar este texto. Antes eh, antes de comenzar a explicar el Midrash como tal, hay que entender que cuando hablamos de Israel como el pueblo elegido, no es porque Dios haya encontrado algo intrínsecamente mejores los israelitas respecto a las otras naciones. No es por eso. Cuando se habla de Israel como el pueblo elegido, esta elección tiene que ver con la recepción y custodia de la Torah para cumplir un propósito. Ese propósito es descrito en el libro del profeta Isaías, que es el de ser luz para las naciones, en Isaías 42:6, si no me equivoco. Y esto se debe a que Israel aceptó la Torah y, y tomó conciencia de su rol y responsabilidad hacia la humanidad. Es de ser luz para las naciones y de alguna manera, con el ejemplo, influir sobre el resto. El ejemplo dado por la observancia de estas leyes traería también sería como una lección moral y ética para el resto de la humanidad. Y para eso se requiere que Israel estableciera una sociedad basada en el amor, la justicia y la actitud que influya positivamente sobre las otras naciones. Si bien es cierto que las naciones, por otro lado, hay que acotar que si bien es cierto, las naciones han fallado en el cumplimiento de estas leyes en determinado momento de la historia, también antes de la entrega de la Torah, por ejemplo en Sumeria, podemos ver que había códigos legales complejos donde de alguna forma se buscaba cumplir con una especie de justicia o moral universal. Y vemos, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a ver que, por ejemplo, hay algunas disposiciones rabínicas que están presentes en códigos sumerios antiguos que datan del siglo XXI antes de esta era. Por lo tanto, no es que las naciones de por sí, que todo haya sido malo. También hubo periodos en los que la humanidad, antes de la entrega de la Torah, también buscó de alguna forma cimentar sociedades más justas. Claro, con restricciones, por supuesto, culturales y sociales, pero también eh, la humanidad hizo su esfuerzo por cumplir con por mejorar. Esperen un poquito, hay algo que me dio. No estaba. No importa, lo voy a explicar entonces. Y bueno, respecto al Midrash, que acaba de leer Luis, bueno, siendo Dios después de toda la tierra, uno esperaría que sus elecciones sean justas, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, Dios deseaba que cada una de las naciones cumpliera leyes éticas que permitieran construir sociedades justas eh, y donde existiera la equidad, bondad y que construyeran el desarrollo de la humanidad, el desarrollo tanto material como espiritual. Pero en algún momento de la historia la humanidad se desvió y comenzó a alejarse de algunas de estas leyes o de todas las leyes. Cuando eso pasaba, como les comentaba, trae como consecuencia el colapso de una civilización determinada. Y por ejemplo, por medio de la idolatría, durante mucho tiempo se justificó el poder político y económico, además de que se legitimó la esclavitud y la tiranía bajo la excusa de que se mantiene un orden cósmico. La idolatría como tal no solamente tiene que ver con lo religioso, también era una herramienta política, en el sentido de que de alguna manera permitía legitimar la violencia, ya que lo que decía el rey o el gobernante de turno era tomado como la palabra divina. Entonces, en este Midrash, si se fijan, lo que se menciona habla sobre que Dios les ofreció la Torá a ciertos pueblos, pero la rechazaron. Sin embargo, eso no quita que cada ser humano, de manera individual, tenga la responsabilidad de aceptar la Torá según el lugar que le corresponda. ¿En qué sentido? Ya sea bajo las 7 leyes, o bien, si hablamos de una persona que desea convertirse, aceptar la Torá como un todo.
Entonces, a pesar de que la Torá es herencia de Israel, Dios también dio leyes que rigieran a la humanidad y que le ayudaran a rectificar la creación y a vivir en sociedad. Y esas leyes siguen vigentes, que como sabemos son las leyes noahias. Ahora bien, por otra parte, en la Torá, como les comentaba, en la Torá tanto escrita como oral, existen distintas formas de referirse a los no judíos, ¿ya? Acá hacen algunas de ellas. El primer término es el término guiar, que como les comentaba, en muchos casos se traduce eh, como extranjero, en muchas Biblias, extranjero, forastero, peregrino, prosélito, y básicamente se refiere a alguien que sin haber nacido en Israel, va a residir en esa tierra. La palabra ayer está relacionada con una palabra que significa, una palabra que tiene que ver con residir, que tiene que ver en hebreo con residir, y por tanto la idea que transmite, como decía, es de alguien que llega al lugar, o sea, que se establece en un lugar distinto al cual nació. Y en ese contexto, la Torá se utiliza de forma explícita. Es la palabra que Eduardo mencionaba como prosélito. En algunos casos, se refiere a un forastero que vive en la tierra de Israel y que no se ha naturalizado. Ese es el nombre, el término que se designa hacia el forastero, hacia Ger, es Ger Tochab. Por otra parte, cuando este extranjero que reside se ha naturalizado, se conoce como Ger Sedek. El Ger Sedek, como tal, es un converso. Y aquí, para entender un poco estos conceptos, también hay que tener en cuenta que la Torá es, por decirlo de alguna forma, la constitución de Israel. Así como cada país tiene su constitución, y para que las personas sean parte del mismo, también hay ciertas leyes, ciertos requisitos. Acá en Chile, por ejemplo, hay extranjeros que vienen de visita, y otros que en cambio vienen a residen por un tiempo, luego se van, y hay otros que se nacionalizan, que se naturalizan. En la Torá pasa algo parecido. También habían un requisito para que los extranjeros pudieran permanecer en la tierra de Israel, es que rechazaran la idolatría y que aceptaran las leyes noahias. Después vamos a ver un poco más sobre eso. Y en ese contexto, aquellos que rechazaban la idolatría, pero que no se unían al pueblo israelí completamente, se conocían como Ger Tochab. Y como les comentaba, los que se circuncidaban y comenzaron a hacer parte de Torah, es lo que se conoce como Ger Sedek. Por otra parte, el segundo término es Ben Noach, que en masculino singular sería Ben Noach, y el femenino Bat Noach. Es un término, Ben Noach es un término colectivo que se refiere a toda la humanidad. En el Talmud como tal, cuando se habla de Ben Noach, se refiere a hijos de Noach, entendiendo a la humanidad en general, claro, distinguiendo de los hijos de Israel. Posteriormente, sin embargo, en la literatura rabínica se comenzó a diferenciar como Ben Noach, como Ben o Bat Noach o como Ben Noach, aquellos que observan las 7 leyes. Sin embargo, el significado primario, como les decía, es para referirse a una persona que no es parte de Israel, sea idólatra o no. Posteriormente tomó el significado que conocemos actualmente. Ahora, hay que señalar que en la Torá solamente aparece el término Ben y Noach, aparece en Génesis cuando se habla de los hijos de Noach como tal. En la literatura rabínica, como el Talmud, por ejemplo, podemos ver el término utilizado de manera ya más masiva. El término Goy significa literalmente nación. En la Torá se utiliza en una ocasión para Israel cuando se denomina Goy Kadosh como una nación santa, pero posteriormente se comienza a utilizar para los que no son parte de Israel y que tienen de alguna forma relación con la idolatría. Así como también se comenzó a utilizar el término Akum. Akum es un término que significa Abdei, Kohabim, Umasal, que se refiere a los adoradores de estrellas y constelaciones, que es un término genérico que se le da a las personas que cometen idolatría. Un Akum, por tanto, es un idólatra, de manera general. Por otra parte está el término Nohri. No, a ver, en el ejemplo que les daba adelante, hay extranjeros que llegan a Chile, por ejemplo, y que se van a establecer de manera temporal, o los que van a residir permanentemente, pero también hay extranjeros que no tienen nada que ver con Chile, que están fuera de los términos de Chile. Guardando las distancias, el Nohri sería eso. El Nohri es un extranjero, en todo el sentido de la palabra, que no vive en el territorio de Israel. Es decir, por ejemplo, un egipcio, un idumeo, etcétera. En el contexto bíblico, a eso se refiere con un Nohri, ¿ya? Y finalmente el término Ben Hanejar se utiliza en el libro de Isaías, por ejemplo, en Isaías 56,
para referirse a una persona que habiendo nacido como extranjera, Ben Hanejar significa hijo de extranjero, hijo del extranjero literalmente, se refiere a una persona que habiendo nacido como gentil, decide voluntariamente unirse al pueblo de Israel al abrazar el convenio mediante la conversión, como por ejemplo en el caso de Ruth, la moabita. Entonces, posiblemente vamos a ver la diferencia que hay entre este término y lo que es un Ger Tochab, que suele confundirse. ¿Por qué menciono esto? Como les comentaba, el término Ger en sí se refiere, ya se traduce como prosélito, se refiere a un extranjero que reside dentro del territorio de Israel. Y en ese sentido, como les comentaba, hay dos tipos de Ger, el Ger Tochab y Ger Tzedek. El Ger Tochab es un... Más adelante va a haber una cosa donde vamos a hablar de manera detallada lo referente al estatus de Ger Tochab con algunas leyes que tienen que ver con el Ger Tochab, pero básicamente el Ger Tochab es una persona no judía que acepta formalmente la observancia de las leyes noajías. Esta aceptación se realiza entre tres jueces rabínicos y para que sea un estatus válido tiene que cumplirse ciertas condiciones dentro de la tierra de Israel. En algunas publicaciones que he visto en redes sociales y otros lados, se suele confundir o asumir que Ger Tochab es lo mismo que en Ben Noach, pero ahí hay una pequeña confusión. El Ger Tzedek, por otro lado, como les comentaba, es una persona que se ha convertido en parte de Israel, es un converso, que ha realizado todo lo que estipula la halajá o la ley rabínica. Y es reconocido como procedimiento justo. Ahora, en el contexto de los Beni Noach, vamos a distinguir tres grupos. Por un lado, como sabemos, un Beni Noach, asumiendo la lectura rabínica que se refiere a personas que observan las 7 leyes, va a estar el caso del Ger Tochab. El Ger Tochab es una persona que ha aceptado formalmente la observancia de las 7 leyes ante un tribunal rabínico, como lo estipula la Mishneh Torah, que es una obra escrita por Maimónides, el Armeya, para que básicamente una compilación legal que explica las leyes de la Torah, tanto conectando la Torah escrita con la Torah oral, y también aborda aspectos de la ley noajías. Por otra parte, cuando un no judío se compromete a la observación de las leyes noajías, pero no lo hace de manera formal, hay dos categorizaciones. Está la categorización de piadoso de las naciones y sabio de las naciones. La diferencia está en qué mueve a esa persona a observar las leyes noajías. Cuando la observancia está asociada a la derivación lógica, es decir, cuando observa las leyes noajías, porque tienen cabida, porque se pueden derivar de la lógica y que hay un funcionamiento social, ahí se les conoce como sabios de las naciones. En cambio, cuando la observancia de las leyes noajías es dada porque Hashem se la entregó a Moshe en el Sinaí, a esa persona se le da el nombre de piadoso de las naciones, o bien en plural Hasidei Umot Haolam, o piadosos de las naciones. Entonces, la diferencia va a estar dada por qué motiva a la persona a observar la ley noajías. Rambam, por ejemplo, dice que la persona que la observa por la mera, simplemente porque la razón, porque están en línea con la razón, con la moralidad, dice que esa persona no tiene una parte en el mundo por venir. En cambio, los que la aceptan porque Hashem se entregó, sí la tienen. Sin embargo, hay distintas opiniones posteriores que discrepan un poco de Maimónides, pero no vamos a entrar en la lista sobre eso. Por otro lado, respecto a los términos que mencionábamos antes, los términos Ger, Noachri, etcétera, vamos a ver algunos ejemplos que aparecen en el Tanaj como tal. Por ejemplo, en Éxodo 12, 43-45, es el decreto de la ofrenda de Pesaj. Un residente y un jornalero no verán de ella. La palabra que se traduce como residente en hebreo es Tochab. Como les comentaba, el Ger Tochab es un forastero residente. Por lo tanto, si bien es cierto, ¿a cuál de los dos se refiere? Va a depender del contexto. Claramente, si dice que el residente no puede participar de ella, está hablando de un Ger Tochab. Luego Levítico 25:6. Realmente la tierra del año sabático será tuyo para comer, suyos y los residentes que viven entre ustedes. Los residentes, de nuevo, son los que viven, o sea, son los de Gerim Tochabim,
El guiar concept, como sabemos, es siguiente temporal. Y el Levítico 55-45 se utilizan ambos términos, que lo fortalecerá el converso o el residente. El término que se utiliza para servirse como converso, disculpen, justo pasó la basura ahora, es guiar, y el residente es tochap. En Levítico, en Deuteronomio 14:21 se utiliza los dos términos. No comerás ninguna carroña, la darás al guiar dentro de tus puertas para que la pueda comer o la venderás al nohri. Aquí vemos lo que les comentaba. Acá salen dos términos, guiar y nohri. El detalle está en que cuando habla de guiar dice que la carroña le podría hacer dar a este guiar. Por lo tanto, aquí no habla de un guiar select, de un converso, sino que habla de un guiar tochap, un residente temporal. Y el nohri, o la venderás al nohri. El nohri, como vemos, es el extranjero realmente visto, el que está fuera del dominio de Israel. Y de hecho, el Deuteronomio 17:15, cuando habla sobre las disposiciones sobre el rey, la asignación del rey, dice que no van a asignar sobre ti un nohri, no asignará sobre ti un nohri. Eso quiere decir que un extranjero no puede ser rey sobre Israel, no puede ser asignado como rey sobre Israel. Por lo tanto, se excluye también en conversa, aunque ya. Y también el nohri que no de tu pueblo Israel, pero vendrá a un país lejano por el amor de tu nombre. En 1 Reyes 18:41 es la oración de Salomón cuando consagra el templo. Vemos lo mismo, habla de nuevo de un extranjero. Y finalmente, Isaías 56:6, que es uno de los textos más bonitos que nos enseña sobre que para Dios tanto los conversos como los nativos son iguales. Y los hijos de los extranjeros que se han adherido a Hashem para servirle y que aman el nombre de Hashem para ser sus siervos. Y después habla sobre la observancia del Shabbat. El término que se lo usa como extranjeros en algunos textos, dejando de lado el dejando de lado el hijos, en hebreo Benei Hanejar, que como les decía se refiere a un extranjero que habiendo nacido como extranjero se une voluntariamente a Israel y abraza el pacto de la alianza del Sinaí. Ahora bien, hasta ahora, ¿se ha entendido lo que he comentado o he ido muy rápido? Mira, no es tanto lo rápido como la cantidad increíble de términos que hay que ir refinando y uno debe ir entendiendo que no son todos sinónimos. No Eso son toma su tiempo. Entonces, tú sabes, nosotros los jóvenes que somos un poco atolondrados de repente con tanta información, nos vemos un poquito invadidos. O sea, bueno, igual voy a compartir esta presentación, es un poco densa, como decía, pero más que nada para tratar ciertos temas generales que igual son importantes tener en consideración. Si quieren podemos terminar ahora y lo que quedaba pendiente lo podemos ver de la próxima clase. A ver, quedan algunas cosas como referente a las fuentes de las leyes nomáticas y también sus derivaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Pero, ¿sigo o prefieren que termine? Yo me quedé pegado en la parte donde decían cómo compartir pantalla, de ahí para adelante no. Escucha, ¿en serio? Cayó. Fabián, Dígame. yo solicitaría al honorable Consejo de Sabios que sí nos des tiempo para, es mucha información hasta ahora, y si tienes a mano un pequeño diccionario que permite ir como fijando hitos de ideas, que después es más fácil orientarse y seguir el hilo. Sí, o sea, como les comentaba, por eso igual traté de definir algunos términos, porque el tema de poesía es complicado, pero la idea de poder conocer esto es porque igual estos temas son importantes a la hora de estudiar ciertos temas oristas. Cuando no se tiene claro, uno se puede confundir y malinterpretar ciertos conceptos. Más que nada, por eso fue que decidí incorporar todo esto. Pero bueno, creo que entonces voy a dejar la clase hasta aquí. Juan quería opinar. Juan quería opinar. Sí. Quien quiera opinar o hayan preguntas, con gusto. Bien, primero que todo quiero agradecerte. Creo que fue una exposición súper enriquecedora. Descubrí muchas cosas y a propósito de lo que comenta don Eduardo, no se me escucha, ¿cierto? Sí, te escuchas. A propósito de lo que comenta don Eduardo, creo que podemos como sistematizar un poco los conceptos. Por ejemplo, creo que al leer el texto se nos revela, pero para poder retenerlo y lograr, digamos, asimilar el contenido,
de repente podríamos, yo te ofrezco también de repente una mano en hacer una suerte de tablas con definiciones. Creo que las definiciones son muy importantes para poder, digamos, como lograr absorber el contenido. Sí, de Por hecho, ejemplo, ujú. dale, disculpa. No, de hecho, buena idea. Eso te iba a decir que buena idea. Claro, sí, creo que eso es bien importante. Porque, por ejemplo, el concepto de Gerto Schaff, mira, no son afirmaciones, porque son cosas que yo tenía entendidas antes de escuchar. Ujú, El Gerto Schaff es como el estatus jurídico que tiene una persona ujú, que habita el territorio que no pertenece al pueblo de Israel, siempre y ujú, cuando cumple con ciertos requisitos, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que hay una relación de género y especie entre el Benei Noach y el Gerto Schaff, ¿no? Porque decir el Gerto Schaff, además de ser un observante de los preceptos noajidas, además también tiene la calidad de residente del territorio de Israel, ¿no? sí, exactamente. Entonces, O sea, es súper igual, esquematizado. disculpa, eso, lo referente al Gerto Chávez, igual ahora no lo abordé mucho porque más adelante Claro, vamos a hablar de eso de manera más detallada porque es un tema un poco denso, pero ahora lo resumí. Lo que sí puedo establecer como axioma es que todo Gerto Chávez es noagia o Ben Noach, pero no todo Ben Noach es Gerto Chávez. ¿A qué tal me cual. refiero? Lo que les comentaba, que por definición un noagia o Ben Noach se entiende como la persona que observa las 7 leyes noagia, ya sea que lo haga de manera formal o informal. Pero la diferencia con el Gerto Chávez es que el Gerto Chávez lo hace formalmente, es decir, se compromete ante el tribunal rabínico y eso le da ciertos derechos, como uno de los cuales es el residir en la tierra de Israel y acceder a ciertos beneficios. Como les comentaba adelante, voy a explicar sobre eso, pero ahora más que nada introduje el concepto porque igual es importante No conocerlo. obstante, por ejemplo, en ese caso, si una persona hace su declaración no ágida frente al tribunal rabínico, pero no reside en el territorio de Israel, no es Gerto Schaff. Sí, aunque, a ver, es que igual ahí hay un Sí, debate. no lo teníamos, entonces teníamos que dejarlo para otra clase. Sí, es que hay un debate sobre eso, que en sentido estricto, así se entiende por algunos comentaristas rabínicos. Hay otras personas que dicen que, sin embargo, eh, al realizar la declaración sin importar el lugar, igual adquiere el estatus de Gerto Chávez. Pero lo que entiendo es que ese estatus se da cuando la persona reside dentro del territorio de Israel. Sin embargo, como te comentaba, también hay quienes señalan que se obtiene independientemente de dónde está la persona que realiza la declaración. Perfecto. Ahora, por ejemplo, en algún momento tú mencionaste que era un residente temporal, pero también ahí me surge la duda, porque la residencia puede, o sea, en términos modernos, la residencia puede ser temporal o definitiva, ¿no? Una persona que ¿Sí? está autorizada para estar en un momento determinado y cuando se cumple, digamos, su deber en el lugar, por ejemplo, una visa de estudiante, una visa de trabajo, termina su trabajo, termina su estudio y debe volver Sí, debe salir sí, del territorio. Ese es un sí. residente temporal. No Ujú. obstante, eventualmente podríamos pensar en una hipótesis moderna de Gerto Schaff, residente definitivo. Supongo que todos los países en realidad tienen en su estatus normativo, digamos, la posibilidad de tener una calidad de residente Sí, es que, definitiva, ¿no? sí, es que mira, que en sí, como te comentaba, bueno, para hacer que se requiere que la persona cumpla con ciertas condiciones, pero también se requiere que ciertas leyes estén en vigencia, como hacía más adelante, voy a explicar. Pero el tema está en que, analogándolo a la realidad actual, como decía, la persona que se nacionaliza sería en este caso el guía SEDEC o el converso. En cambio, lo mismo que pasa con los extranjeros que están acá sin nacionalizarse, aplicaría de alguna manera al Gerto Chávez. El Gerto Chávez tiene ese estatus, pero no es parte de Israel en sí. Y Pero puede residir definitivamente en el territorio. vive en el territorio, sí, pero reside, pero como te decía, no se puede, por ejemplo, Urias, sería un ejemplo, Urias de la Biblia sería un ejemplo de Gerto Chávez. A su vez, hay otros casos como el ejemplo de Naamán, el general sirio que fue ante el profeta Eliseo. Él sería un ejemplo de una persona que no vive en el territorio de Israel. De, Pero, de un noji, de una persona noji, pero a su vez, por el hecho de que él creía en él, no sería un ben pero que no vive en Israel, no sería un Gerto. Pero volviendo al tema en sí, como te comentaba, en sentido estricto, claro, uno esperaría que el Gerto, uno, primero que todo, que sea la que se adquiriría ese estatus cuando la persona vive dentro del territorio de Israel. Y lo segundo, como te decía, claro, o sea, hasta donde entiendo, es un estatus temporal, pero cuando veamos más adelante el concepto de Gerto, ahí vamos a profundizar un poco más. Vale, entonces podemos decir que es un estatus temporal, por un momento.
O sea, me refiero no a un estatus temporal, me refiero que ese estatus te otorga la residencia temporal. A eso me refiero. Luis ¿Cómo? quería preguntar. Sí, disculpe, De- es como la... Ese Es estatus- un residente temporal, entonces. ¿Perdón? No. Puede ser un residente definitivo y no temporal, entonces, ¿o no? Ese es el meollo de la... Sí, es que como te comentaba, cuando hablemos del concepto, a explicar un poco más esas diferencias. Vale, Porque muchas como decía, gracias. hay una clase que trata sobre el Gert Cloud, entonces por eso no quiero entrar mucho detalle ahora. Muchas gracias. Sí, con gusto. Y en esa clase vamos a explicar un poco sobre lo que se requiere para hacer un Gert Cloud y también las condiciones que también deben estar presentes. Por ejemplo, tienen que haber ciertas condiciones en la tierra legal para que ese estatus esté vigente. Entonces también hay que considerar eso, pero ahora, como decía, no voy a ahondar en eso porque es para verlo más adelante. Vale, muchas gracias. Ujú. Una consulta. Dígame. Estamos viendo, por ejemplo, primero tenemos clarificar qué es lo que significa Gier o residente. Pero si lo estamos leyendo aquí en los ejemplos de la Torá, digamos que en ese tiempo tenía un estatus y después en el tiempo actual cambió por las leyes rabínicas o qué sé yo, pero son dos definiciones diferentes, lo que era antes a lo que es actualmente. Claro, indudablemente se van produciendo cambios, pero también hay que tener en cuenta que muchas de las enseñanzas rabínicas están relacionadas con una tradición oral, es decir, como comentaba, la Torá, no solamente la Torá escrita que nosotros conocemos, también hay una tradición oral de por medio. Entonces, también hay que tener en consideración que hay detalles que la Torá escrita no están detallados y que, sin embargo, a través de las explicaciones hechas por los sabios, se fueron vislumbrando. Pero claro, las palabras también va cambiando. De hecho, las palabras que definía acá tienen que ver más que nada con su contexto en términos legales, porque en la literatura, por ejemplo, cabalística o de otro tipo, tienen otro significado. Entonces, el significado se va a operacionalizar, es decir, va a depender del contexto en el que lo estemos empleando. Porque, por ejemplo, lo que les comentaba, no va a ser lo mismo leer un término en la literatura rabínica, corrijo, la literatura legal que la literatura mística. Lo mismo que pasa con algunas palabras en español o en inglés incluso. Por ejemplo, la palabra scan, que se puede interpretar como rastrear, en biología, como en el microscopio, es una parte del microscopio. Entonces tiene un significado distinto. En ese caso también, las palabras que mencioné, por ejemplo, sobre el Ger y todo eso, pueden tener una connotación distinta dependiendo del tipo de fuente que estemos leyendo. Y claro, los términos igual evolucionan. Di el ejemplo de la palabra, de la expresión Beninoa. En el Talmud, la expresión Beninoa se utiliza para referirse a la humanidad como un colectivo. Posteriormente, en la literatura rabínica se le dio significado de personas que no son judías y que observan las 7 leyes. Entonces, efectivamente, se va cambiando, las palabras igual van cambiando su significado con el tiempo. Y también va a depender mucho del tipo de fuente que estemos consultando. ¿Se entendió? Sí, se entiende. Es complicado y por eso apiádate de nosotros y danos tiempo para madurar. Por eso, según dígame. Según los sabios de Israel, no se puede hablar por los demás. Si el que entendió diga yo entendí, pero no hable por el resto. Digo yo, no sé, es mi opinión. Me hago cargo de mi opinión. La clase de ahora fue un poco más larga, como decía, las clases restantes no van a ser tan largas como ahora, pero un poco más larga porque traté de abordar conceptos más generales para después, como decía, abocarnos a las 7 leyes. Igual la idea es, como decía, estudiar las leyes. Algunas clases las voy a hacer yo y otras clases las va a hacer de pedido de ayuda a un amigo nomás para ver si puede colaborar con nosotros en el aspecto más legal de la legislación chilena. Ahí yo no me voy a meter porque no es mi área. Bueno, soy yo en todo caso, no sé si me reconociste.
A Juan le pedí ayuda en esa parte porque yo puedo abordar lo referente a lo que dice la literatura rabínica, etcétera, pero lo que tiene que ver con la legislación chilena corresponde que lo señale un abogado, no alguien que no lo haga. Yo soy kinesiólogo, no abogado, así que por eso mismo le pedí ayuda a Juan y él aceptó. No, aprovecho de contarles que estoy súper atrasado con mis compromisos con el estimado profesor, así que les pido disculpas de antemano por eso, porque no ha sucedido, hay harta contingencia, pero estamos trabajando en eso y de hecho vamos a reunirnos pronto para poder como aunar esos cabos, pero son muy interesantes. Yo les invito a que permanezcan en esta actividad porque vamos a ver cosas que son súper, no sé, apasionantes. Seguro. Me encanta el proceso, el programa que está más o menos planteando nuestro profe. Así que eso, bien. Bueno, lamento mucho si los bombardeé con información. Agradezco por el tiempo y la exposición que tuvieron. Voy a hacer un resumen para enviarse dentro de la semana con algunos conceptos, definiendo algunos de los términos que utilicé y para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Cualquier duda que tengan me pueden escribir por WhatsApp y con gusto les puedo responder. Y como decía, si son dudas sobre temas que no maneje, se lo preguntamos al rabino. Está bien. Muchas gracias. Igual de todas maneras, si envías la tablita, me la voy a estudiar como quien se estudia las tablas de multiplicar. Para tenerlo bien claro. Muy bien. Muy bien. Ahora yo me